para que el médico lo perciba como más fuerte y esté más inclinado a prescribir la enfermedad que considere un poco más grave que la habitual. Hay muchas factores emocionales que influyen, desde la representación farmacéutica que te dije antes, si te cae bien, no te cae bien, o te cae bien, no te cae bien. Desde lo que te he comentado un poco antes, hay muchas factores emocionales que influyen que no están estudiados y que deberían estudiarse antes de considerar que la prescripción adecuada es una cosa de coste bajo, no sé qué, eso es. En este libro de Gigerense dice que las decisiones instintivas, es decir, lo que se llama en inglés gut feelings o en español corazonada o la intuición, tiene mucha más importancia la toma de decisiones de lo que creemos. Se toman muchas decisiones de forma intuitiva, sin no tanta información como creemos, y a las soluciones, decisiones acertadas. Es decir, que cuando uno toma una decisión muchas veces la toma sin saber cómo la toma por intuición y suele acertar. Esta base de la toma de decisiones que antes se daba un poco de importancia, incluso se despreciaba, con los estudios de este hombre se da cuenta que es mucho más importante de lo que parece. Cuando Casillas no, porque está muy claro, pero cuando Black, que es de la leche además, que mejor que se mejor, pues cuando Black se tira para un balón, no piensa, me voy a tirar un ángulo de no sé qué, poniendo el dedo a tanta velocidad en este ángulo para que yo le dé al balón y la pare. Lo hace de forma instintiva. Pues en decisiones más complejas que para un balón también se toman muchas veces decisiones instintivas. Os recomiendo este libro que va a ser en castellano y que es muy divertido porque cuenta todas estas cosas necesarias. Pero es que además lo que era técnica de Gigerense es también práctico y se ve en artículos científicos médicos. Por ejemplo, hay alguien que ha escrito una cosa que se llama las corazonadas como un elemento en la toma de decisiones de los médicos generales. O esto, se le decía a los pediatras de un hospital que consideraban si un niño solo con verlo estaba malo o no, independientemente de lo que sean las pruebas atléticas o la historia clínica. Y solían acertar en la gravedad. Las tripas de los médicos son muy eficientes. O por ejemplo, cuando se le preguntaba a médicos franceses por qué prescribían antidepresivos a gente que no tenía una depresión, pues decían que le daba, porque ellos sentían que lo necesitaban. ¿De acuerdo? Y en algunos casos se aceptaban. O sea que la toma de decisiones en general es un acto muy complejo que habría que investigar y que interviene incluso en la prescripción que hace el médico y que interviene en la prescripción que se hace nosotros. Y que habría que investigar para ver en qué sentido se puede modificar para que sea o para que nos considere a todos una prescripción. Bien, ahora vamos a hablar, como no podemos hablar de prescripción racional en términos absolutos, porque para mí hubiera sido muy fácil venir aquí y contaros un rollo de la prescripción racional, tal cual, 4 pinceladas y ya está, pero yo creo que debemos, y por eso digo, debemos, nosotros soy farmacéuticos, podemos ser críticos, entonces no aceptar las definiciones manidas de uso racional, etcétera, sino cuestionarlas, y yo hasta ahora me cuestionaba eso. Ahora vamos a ver por qué no se puede considerar, aparte de otras muchas cosas que hemos hablado, por qué no se puede considerar la prescripción que pueda llegar a ser, que pueda llegar a ser racional y racional. Os ponía al principio, no. ¿Por qué? Pues vamos a ver. En la prescripción de un medicamento por un médico interviene mucha gente. Mucha gente. ¿De acuerdo? Cada uno con sus intereses y cada uno con su forma de influir en esa prescripción. No solo interviene el profesional, sino que intervienen los proveedores, es decir, la industria farmacéutica, intervienen los pacientes, que muchas veces se minimiza la influencia del paciente, pero no tiene bastante. Intervienen los políticos y los gestores, porque en un sistema nacional de salud como el nuestro, en el que la autoridad tiene los políticos, a ser un sistema público, tiene los políticos, ellos influyen y mucho y mal en general en la prescripción. Y por último, los profesionales. Pero es que además, este esquema así puesto que queda muy bien y parece que interviene cada uno en su lugar, no es verdad, sino que interviene cada uno en un momento determinado
con más o menos intensidad o menos intensidad. Esta mañana he visto casos de dicen en el que los pacientes han tomado una importancia muy grande, incluso excesiva a veces. A lo mejor los pacientes en un momento no intervienen, pero en otro momento sí. Los proveedores a un momento determinado intervienen poco y otro mucho. Este ciclo se hace altísimo. Los políticos, etc. De esta forma, esto no es una relación lineal, sino así, dependiendo de las circunstancias. De tal forma que la prescripción racional y razonada pues, está influida por muchos factores cambiantes de acuerdo al escenario en el que nos movemos. Ahí cojo un esquema en el que también, que lo utiliza para la gestión sanitaria, pero también se puede utilizar aquí. Para explicar por qué intervienen esta gente y cómo intervienen. Mirad, los proveedores, o sea, la industria farmacéutica, lo que quieren mucho dinero por poco esfuerzo. Todos sabéis que las enfermedades estáticas son menores, que hay un poco fármacos que realmente sean fármacos que revolucionen. Sin embargo, cada vez todos son más caros y cada vez la industria farmacéutica gana más dinero. Ellos hacen su máxima, que además es legítima, de conseguir mucho dinero por poco esfuerzo. ¿De acuerdo? Los pacientes, generalmente tendemos a glorificar a los pacientes como si fueran todos el objetivo de su trabajo, pero los pacientes a veces no se portan mal o no se portan bien de acuerdo a la prescripción nacional. Quieren todo por nada. Los pacientes quieren todos los medicamentos que sean súper eficaces, que tengan efectos adversos, que cuesten poco y que además sean súper rápidos. Los políticos quieren que hagamos todo más por menos dinero. Y además que hagamos más actividad, más adelante, más cosas, pero por poco dinero, pagamos una miseria. Y luego los profesionales, que también tenemos nuestra parte de culpa porque queremos hacer menos por más, hacer lo menos posible, escaquear lo más posible y ganar lo más. Vamos a empezar. Estas cuatro voy a tener sobre todo en los proveedores y en los políticos. Los pacientes y profesionales no los voy a tocar más. Todos saben lo que es la industria farmacéutica y cómo interviene, ya habéis hecho vuestra jornada siempre, de cómo influye en la prescripción. Por supuesto que es muy importante la industria farmacéutica, pero estas cosas ya, porque hasta no solo que nos influye, es que hasta nos ponen las gafas con las que debemos ver sus medicamentos. Os voy a contar la historia. A ver si consigo elegir bien. Os voy a contar otra historia para que os entendáis un poco, porque si no se puede. Hay una compañía farmacéutica hace unos años que tenía un antipirético que era bastante malo, un antipirético muy malo, que se llamaba gabapentina. Tenía muy poco mercado, porque era antipirético de segunda línea. Es decir, si hay pocos antipiréticos encima era segunda línea, o sea que tenía un flaco futuro en el mundo mundial. Sin embargo, como las compañías farmacéuticas como esta Gamble decidieron que por qué no se promocionaba ese antipirético para otras indicaciones. Y lo que hicieron lo que pone ahí, la metamorfosis de un medicamento de segunda línea en un blockbuster, un medicamento muy vendido. ¿Y cómo lo hicieron? Con una aspirina polifacética estratégica. De tal forma que consiguieron que la pastilla, que era un medicamento bastante malucho y sigue siendo, pues se convirtiera en uno de los medicamentos más vendidos del mundo, en Estados Unidos y en España y muchos. Afortunadamente, no siempre gana el malo, y en este caso, aunque si fuera una victoria clínica, ganaron los buenos. Y hubo un médico de esa compañía farmacéutica que cuando vio el percal se salió y se dedicó a denunciar en lo que se llama en inglés un whistleblower, un soplón, que tiene efectos, y denunció a la compañía farmacéutica por las prácticas que había hecho para convertir ese medicamento malo en un medicamento muy vendido, un antipirético de segunda línea en un medicamento para muchas otras indicaciones. Y hicieron un juicio, y ese juicio se publicó en ese artículo, los resultados de ese juicio se publicó en un artículo de la revista of Internal Medicine. Este artículo es un poco pesado, porque pone todo lo que lo que se hizo, todos los papeles que salieron en el juicio, todo lo que se hizo para conseguir que ese medicamento fuera de base. Describe
cómo se promovió la práctica mediante el uso de la formación médica continuada, la investigación y publicación y otros subtérminos. Fijaos, ahí está puesto en inglés todas las indicaciones para que sea promovida para la práctica y que se siga usando la práctica para esto. No solo ya la iglesia, sino pues todo eso que veis ahí, desde incluso epidemias, todo, incluso aún. Hicieron lo que se llama indication tip, o sea, una especie de salto, la indicación de deslizamiento de indicación para conseguir que los médicos tomaran la decisión de recetar la práctica cuando tenían pacientes con huesos. ¿Y cómo lo hicieron? Pues, a mí no sé muy bien, lo hicieron con 3 tipos de actividades. Todas tienen como objetivo común implementar que los médicos prescribieran más la peptina. Y hicieron actividades como anuncios, educación de pacientes, alianzas médicas, formación médicamente probada, investigación promocionada, publicaciones promocionadas y pagadas, becas educativas y formación médica técnicamente independiente. Con todas estas, eso lo han puesto en un esquema, no sé muy bien ahí, que con todas estas maniobras consiguieron que los médicos recetaran la peptina y más en más indicaciones de las que estaba aprobado inicialmente. Además, ellos estaban en el artículo está muy bien porque lo dividen en actividades con un claro intento promocional, como otras actividades que promocionan medicamentos, pero actividades con un claro o el intento promocional estaba muy escondido. Por ejemplo, publicar artículos que figuraban como autores médicos que no habían participado, simplemente actuaban como autores fantasma que cobraban y que los hacían laboratorios según sus intereses. O, por ejemplo, patrocinar investigación médica continuada técnicamente independiente, pero que decían que ellos querían y que estaba pagado por el autor farmacéutico y que ayudaban muchos médicos a presentar, etc. Esto dentro de las confesales, porque luego hay muchas no confesales que también utilizan.